Salieron con todos los discípulos, especialmente dice que les llevó a Santiago y a Juan para que puedan acompañar en el momento de ese dolor. Cuando Jesús estaba triste, tal vez, dice la palabra que ellos estaban durmiendo. Y Jesús les dice, pero ¿cómo es posible que no puedan velar conmigo una hora? Jesús empezó a sentir esta traición, este abandono de los discípulos. Dice que Pedro hasta con maldición le dijo, jamás lo he visto a Jesús, jamás lo he visto a este Señor. Dice hasta con maldición que Pedro lo negó a Jesús. Iba experimentando esto. Pero camino al Calvario, cuando Jesús iba cargado a la cruz, la misma gente que hace unos días atrás lo decía, Hosana, Hosana, hijo del rey, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Esa misma gente que días más antes lo hablaba, lo decía, esta vez la misma gente lo decía, tiene que morir, pero crucificado. Iba experimentando eso. Pero la palabra más impactante llega es cuando Jesús le dice la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Santo, poderoso. Imagínense que Jesús dice, estaba crucificado desde la tercera hora, eso quiere decir desde las 9 de la mañana. Y a la sexta hora, ¿sabe lo que pasó? Dice, el sol dice que se oscureció y la tierra se llenó de, ¿qué dice? De tinieblas. De la sexta hora hasta la novena hora, desde el mediodía, 12 del día hasta 3 de la tarde. En este trayecto de la sexta a novena hora, ¿sabe lo que experimentó Jesús? El dolor tan grande en su cuerpo físico. ¿Por qué me has abandonado? La pregunta es, en la primera palabra utilizada por Jesús, la primera palabra le decía, Padre. La segunda palabra es una palabra de ¿qué? De amor, de perdón. La tercera palabra que acabamos de escuchar es una palabra de encomendación, de ruego a una persona, de amor, de misericordia. Pero llega la cuarta palabra y ya no habla de esa manera. No le dice Padre, sino le dice Dios. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿cuál es el trasfondo de esto? Imagínense que Jesús estaba crucificado durante ya casi 6 horas en la cruz. Y la palabra dice que Jesús estaba tan herido en su espalda, especialmente por los múltiples azotes que recibió. Y en la cruz dice, para poder respirar, dice que tapaba los pulmones la cruz grande que cargaba en la espalda. Y sabe que para poder respirar, Jesús dice que se apoyaba en sus pies para poder alzarle y para así poder recibir el oxígeno en sus pulmones. La magnitud de sacrificio que estaba haciendo en ese entonces Jesús. Y ahí es que dice, Dios mío, no le dice papá, sino le dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ¿cuál es el trasfondo de esta palabra? Para poder entender lo que quiere decir esta palabra, tenemos que entender dos cosas muy importantes. La primera palabra, el primer punto, que tenemos que entender es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre.
¿Estamos de acuerdo? Jesús era 100% Dios y también era 100% humano. Y 100% humano, cuando sale esta palabra, le dice, cuando clamó la cuarta palabra, dice, estaba como un verdadero hombre, y la humanidad del Hijo de Dios fue tan real y no una apariencia. Cuando habla esto, no está hablando tal vez como Dios, 100% Dios, sino más bien hablando como 100% hombre. Imagínense que con ese dolor, muchas de las veces, digo, nosotros nos pasa alguna situación, algún problema tal vez pequeño, lo primero que hacemos es, Dios mío, pero ¿por qué me has abandonado? Tal vez un día no comiste y dice, wow, hoy día no comí porque Dios ya no me ama. Tal vez la mujer le pegó y le dice, Dios mío, ¿por qué me pegó mi mujer? Amén. No le deja salir al gol y dice, Dios mío, pero ¿por qué me has abandonado? Sino que Jesús estaba sufriendo ese sacrificio tan grande en la parte humana. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 6, 8, dice de esta manera. Y vamos a leerle todos. Filipenses capítulo 2, versos 6, 8 dice: como hombre, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Muchas de las veces nosotros, por ahí el hermanito tal no me dio la mano a la entrada, por ahí el hermanito, la hermanita servidora tal vez no me dio bien la mano, por eso ya no quiero ir a la iglesia. No es que el hermano pastor a mí me habló otro día, por eso mejor ya no me voy a la iglesia. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Dice, Jesús siendo 100% hombre, ¿sabe lo que dice? Nunca se rindió. Dice, se hizo obediente hasta la muerte. Jesús en su naturaleza humana, ¿sabe lo que pasó? Él tenía miedo, sí tenía miedo. Por eso que cuando Jesús salió a orar, le dijo, Padre, si es posible, pásame este trago amargo. Pero ¿sabe lo que dijo? Pero no haga mi voluntad, sino la suya. Amén. Obediente hasta dónde? Hasta la muerte, y la muerte en cruz. ¿Acaso que Jesús como hombre no sabía, como humano no sabía qué grado de sufrimiento acercaba? Por eso que dijo, Dios mío, si es posible, páseme este trago amargo, pero no hagas mi voluntad, sino la suya. Jesús en ese momento de dolor en la parte física es cuando clama a Dios de esa manera. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Número 2 que tenemos que ver, le dije, para entender esta parte de la cuarta palabra, tenemos que ver, dice, Jesús cómo sentía en la soledad. La soledad de Jesús mientras Él estaba en la cruz crucificado. ¿Dónde estaban los hermanos? ¿Dónde estaban los discípulos? Jesús ya experimentó la traición o el abandono, tanto de Judas, de Pedro, de Santiago, de Juan, de la misma gente que hablaba, todos lo traicionaron. Pero dice, al ver esto que todos lo traicionaron, dice Jesús en la parte humana, dijo,
quiero refugiarme en Dios. Muchos de nosotros cuando tenemos algún problema, alguna situación, tal vez mi papá ya no me entiende, mi mamá, tal vez me abandonaron mis hermanos, tal vez la persona que yo más confiaba me abandonó, la persona que tal vez en quien más tenía esperanza me abandonó. Muchas de las veces nosotros como humanos, ¿qué hacemos? Buscamos refugio en Dios. Eso no es así. Pero ¿sabe lo que pasó? Jesús quería refugiarse en Dios. Jesús quería refugiarse en Dios. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús dice que no encontró ese refugio en Dios. ¿Sabes por qué no encontró ese refugio en Dios? La pregunta que hice yo, le dije: ¿pero por qué? ¿Por qué Jesús no encontró ese refugio en Dios? La pregunta que hice, dije: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios a su único Hijo que mandó por nosotros, por qué Dios lo abandonó en ese momento de dolor y sufrimiento? ¿Por qué Dios lo abandonó a Jesús? ¿Por qué lo dejó solo a Jesús en ese momento? ¿Saben la respuesta? ¿Saben cuál es la respuesta? Díganle al que está al lado. ¿Saben por qué Dios lo abandonó? Díganle: es por tu culpa. Y es por mi culpa. Sí. Es por mi culpa. ¿Y por qué es mi culpa? ¿O por qué es tu culpa? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿sabe lo que estaba llevando? Todos los pecados míos, todos los pecados suyos y todos los pecados de generación posterior que van a venir. Ese pecado estaba cargando Jesús en la cruz, y por eso que se declaró, dijo: sin ser pecador, Jesús fue pecador. Todo su pecado, todo mi pecado, Jesús estaba cargando. Estaba cargando. Jesús dice: en ese momento estaba haciendo una palabra llamada transición. ¿Sabe lo que es una transición? Transición, dice, es una acción o efecto de pasar de un estado a otro, de una situación a otra. ¿Sabe lo que estaba sucediendo en ese momento? Cuando Jesús sintió esta soledad. Mi pecado, su pecado, el pecado de sus hijos y el pecado de su generación estaba llevando. ¿Saben por qué? Porque usted y yo, ¿saben que estábamos condenados a una muerte eterna? Pero ¿saben lo que hizo ese momento? Jesús les dijo: ¿saben que yo no quiero ver que mis hijos pierdan en la eternidad? ¿Saben por qué? Porque ustedes son la niña de mis ojos, y por eso que Jesús les dijo: yo voy a morir por ellos, yo voy a morir por usted, yo voy a morir por cada uno de nosotros que estamos sentados en este lugar. No sé si pueden dar un fuerte aplauso al Rey de Vida. Al que no conoció pecado, ¿sabe a quién está diciendo? Al que no conoció pecado. Jesús nunca conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, por nosotros se hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe lo que pasa? Antes de que Jesús muera, antes de que Jesús estuviera pagando este dolor tan grande en la cruz, ¿sabe lo que pasa? Cada uno de nosotros sabe qué destino teníamos. Díganle: un destino, eternidad de sufrimiento. Eso teníamos. Pero ¿qué pasó? Jesús le dice: él no conoció pecado, Jesús nunca había cometido pecado, pero ¿qué pasó? Por culpa mía y por culpa suya, ¿sabe lo que hizo?
redimió de la maldición de la ley. Hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. ¿Sabe lo que pasó con Jesús? Se convirtió en un maldito. ¿Pero por qué? Por culpa de nosotros, por mí. Cristo nos redimió de la maldición. ¿Y sabe lo que es redimir? Dice, es una acción de liberar a alguien de un sufrimiento, de un castigo o de una esclavitud. Cristo nos redimió, ¿sabes de dónde? Nos redimió de un sufrimiento eterno, de un castigo eterno, de una esclavitud eterna. Cuando usted y yo aún no conocíamos a Cristo, vivimos en una esclavitud de pecado. Como vivíamos en una esclavitud de pecado, ¿sabe lo que teníamos? Teníamos derecho aquí de vivir en un sufrimiento y un castigo eterno. Eso teníamos. Pero Jesús tomó esa postura por nosotros, dijo: no, yo voy a morir por él. Y ahí es que dice esta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento de que tus pecados y mis pecados estaban siendo cambiados o intercambiados, Jesús estaba dando esa victoria en la cruz de Calvario. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Usted y yo no podemos pagar con nada lo que hizo Jesús por nosotros. No podemos pagarle con nada. Esa sangre preciosa de Cristo, de la gloria, que derramó en la cruz, nos redimió para que usted y yo podamos tener ese libre acceso a la gloria y al trono de Cristo. ¡Gloria a Dios! Y por eso hoy estamos aquí, no tal vez lamentando lo que pasó hace 2000 años atrás, sino más bien hoy estamos aquí para decirle: Cristo vive, y si Cristo vive, viene por mí, y cuando venga Cristo por mí, yo estaré allá en las bodas del Cordero. Aleluya. 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 Nada podemos hacer, nada podemos pagar. No tenemos con qué pagar. Pero ¿sabes qué podemos hacer? Usted y yo, que somos hijos de Dios hoy, lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo de la gloria. ¿Sabe cómo, Juan? ¿Qué podemos hacer hoy nosotros? No podemos pagarlo, pero sí podemos hacer algo. Y para eso termino con esto. Vámonos al libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 26 al 31. No podemos pagarlo, pero podemos hacer algo. Hoy eres hijo y hoy eres hija de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber, que dice, recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda, que dice, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer de las manos del Dios vivo. ¿Sabe lo que podemos hacer?
Usted y yo que conocemos la palabra de Dios, usted y yo que tenemos y entendemos que somos hijos de Dios, lavados y comprados con la sangre de Cristo. ¿Sabe lo que dice? Que cada uno de nosotros, dice, si pisoteáramos la sangre de Cristo, sabiendo que Cristo murió por nosotros, ¿cuándo pisoteamos la sangre de Cristo nosotros? ¿Cuándo nosotros pisoteamos la sangre de Cristo? ¿Sabes cuándo pisoteamos? Cuando muchas de las veces, cuando queremos, que cuando Dios te llama y no hacemos caso, cuando Dios te dice, ven para que puedas tener una intimidad conmigo, no hacemos caso, ahí es que estamos pisoteando la sangre de Cristo. Muchos que conocen tal vez la palabra de Dios, hoy están apartados de Dios, ahí es cuando pisotean la sangre de Cristo. Pero solamente en esta hora, ahí sentados es posible. Hagamos este autoanálisis de nuestra vida. ¿Cómo estoy con Dios? Estoy agradecido con Dios. Estoy agradecido por lo que Dios hizo en mi vida. Dice que Jesús, sin tener pecado, dice que Jesús, sin ser pecador, se fue a la cruz a morir por nosotros y se convirtió en pecador y se convirtió en maldito, dice. Solamente porque te amó a ti y a mí nada más. Pero hoy puedes decirle, no sé si puedes levantar en esta hora. No sé si puedes poner de pie, y si no puedes poner de pie, dígale en esta hora, dígale, papá, quiero acercarme a tu presencia, Dios. Si puedes parar, dígale, Señor, aquí estoy, papá. Mira, escúchame algo. Muchas de las veces cuando usted no conocía a Cristo, o muchas de las veces nosotros le damos tal vez gusto a nuestra carne, no nos importa tal vez que pase 1, 2, 3, 4, tal vez si es posible todo el día, pero estamos ahí. Hoy viniste a disfrutar y a gozar la victoria que dio Cristo en la cruz de Calvario. En esta hora dígale, Señor, gracias, papá. Nos acercaríamos los miércoles, desesperadamente los jueves nos reuniríamos para planificar. Los sábados estaría primerito aquí, los domingos tal vez antes que sea la hora de estar aquí, si valoráramos el precio pagado, hermanos. La bandera mayor es consumado es, la bandera que flamea ahí en nuestras vidas. Pero muchas veces esa bandera está caída a la asta, porque muchas veces esa palabra de consumado es, la hemos menospreciado con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, y dejando a un lado el propósito del reino celestial, de los cielos, y que nosotros somos los responsables, porque Cristo cumplió el propósito del Padre. 1, 2 y 3. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, de que haga su obra. ¿Y cuánto queremos hacer la obra que nuestro Padre dejó? Amén, gloria a Dios, amén.